Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Retomamos nuestra serie Lectura Requerida, para profundizar sobre libros que son de gran ayuda en nuestro crecimiento espiritual. El tema de conflictos dentro de la iglesia suele ser no solo polémico, sino doloroso de tratar. Erwin Lutzer, en su excelente libro Cuando le han ofendido, responde la mayoría de preguntas que nos hacemos sobre este tema de una manera bíblica, práctica y realista. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio, aquí Entre Semana. Retomamos nuestra serie de libros requeridos. Sí, hicimos hoy una gran pausa. Una pausa, pero creo que fue bueno. Pudimos hablar acerca de un tema que después sirve como para compartir a otras personas, indagando muchas veces en esa diferencia entre Jesús. O sea, ¿y ustedes qué hacen con Jesús? ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen de María? ¿Qué creen ¿Por de qué María? no creen en María? Sí. Claro que creemos en María. Entonces, bueno, pero si quieres refrescarte de eso, ahí lo puedes escuchar. Vamos a volver a nuestra lectura requerida. Estamos haciendo cuentas y creo que al fin de todo vamos a terminar con 10 episodios. 9 libros que hemos tocado, o 8. Son 8, ¿no? Sí, pero hay algunos que duplicamos, que colocamos más de uno. Sí. A menos, mira, una biblioteca básica puedes armar. Exacto. Ahí puedes, con un par de cajitas, ahí vas a tener tu pequeña biblioteca. Que no sean los únicos libros que leas, pero... Inclusive... El área que estamos tratando de abordar, los primeros 3 tenían que ver mucho con identidad, ¿no? La clave para cambio profundo, el espiritualidad emocionalmente sana y el libro de Watchman Nee, de Sentados, Andad y Estad Firmes. Porque si nos ponemos a hablar de todos los tópicos, no, hombre, tenemos que hacer un podcast especializado de lectura, ¿no? Claro. Sí. Debemos confesar, ojo, no recibimos ningún auspicio por hablar de estos libros, para no vaya a faltar que alguno que, oye, ¿cuánto le están pagando por promocionar tal libro? Bueno, el de Watchman Nee ni siquiera se edita hoy, entonces... Bueno, la verdad, si tú quieres auspiciarnos, o sea, estamos abiertos a la posibilidad. Si alguien quiere fungir de auspiciador, no nos cerramos. Y después hablamos del libro de Límites, que fue donde hicimos nuestra pausa, que tiene que ver, con vida en comunidad. Y el libro que queremos hablar, hoy vamos a mencionar 2, principalmente uno, tiene que ver con eso, ¿no? Con vida en comunidad. Vida en comunidad. Porque, mira, es como dicen... ya había una frase, hasta rimaba, a ver si me acuerdo. Decía, estar allí en la gloria con los santos redimidos. No, estar allí en el cielo con los santos redimidos, eso sí será la gloria. Pero estar aquí en la tierra con los santos escogidos, esa es otra historia. Está buena, no me la sabía. ¿Cómo se llama? Tu historia eclesiástica te precede. Exacto, sí. Pero sí, es verdad, Y es un tema porque... Sí. Hay un montón de diferentes escalas de madurez. Hay personas que quizás esa primera tanda de libros, algunos lo cacharon, entendieron su identidad en Cristo, son libres de amargura, son libres de ir persiguiendo cosas banales de este mundo, y otros no. Entonces, ¿qué haces cuando esas personas se encuentran? Claro. ¿Qué haces cuando 2 inmaduros se encuentran creyéndose maduros? Y si el 2 lo aumentamos a 5 o 10, la inmadurez crece exponencialmente, ¿no? Sí, y es interesante que si vemos la Escritura, esto no es algo desconocido, no es algo extraño. Jesús dijo que es necesario que vengan las ofensas. Sí. Hay de por quién viene, ¿no? Ajá. Y aún en las bienaventuranzas. O sea, bienaventurados soy cuando os persigan. O sea, está asumiendo que va a haber resistencia, conflicto. Claro. Incluso el apóstol Pablo dice... Es necesario que hayan divisiones entre ustedes para que se muestra el que es aprobado. Así es. Parafraseando. Entonces, no vamos a huir de ese conflicto, de ese roce, ¿no? Una cosa que he estado diciendo últimamente es de que todos nos encanta ese versículo en Proverbios que dice hierro aguza hierro, pero nadie quiere las chispas que acompaña el hierro aguzando a hierro. Entonces, ¿cómo lidiamos con este asunto, este tema de las ofensas, de el trabajo en comunidad con personas inmaduras? Bueno, ahí es donde tenemos este libro. Bueno, tenemos varios libros. Bueno, y quizás antes de hablar de los libros, es bueno lo mencionaste, pero creo que es bueno ser enfático con eso. Tenemos que quitar el ideal.
Porque hay personas que insisten en que no, sí, podemos evitar los problemas, pensando que sí, es sabio evitar la mayor cantidad, pero no es real pensar que no vamos a tener conflictos, que no van a haber ofensas, que no van a haber situaciones en las cuales eres herido por otro, de que vas a herir a otro. Eso es una realidad que tenemos que asumir. Por eso la Escritura, en los textos que mencionabas recién, proveen ciertos lineamientos. Pero creo que, ¿cómo hacerlo? Primero hay que derribar el ideal. Ese ideal de que, Hechos capítulo 2 y todos vivían felices y comían perdices, no existe, ¿no? Bueno, ni siquiera en Hechos existía eso. Porque un par de capítulos después se estaban quejando las viudas griegas diciendo, nos olvidaron. ¿Qué pasa? Tal cual. Entonces, creo que primero tenemos que derribar eso. Y segundo, decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? La Biblia provee instrucción, hay un montón de pasajes. Obviamente ya hemos hablado en otros episodios de que la Biblia no es esa enciclopedia para problemas, provee principios y hay dos buenos libros. El primero vamos a hablar un poquito más, que creo que apunta específicamente al tema, no sé si llamarlo más candente en este tema, ¿no? Porque hay libros que quizás dice cuando tú has ofendido a otros. Pero este libro de Erwin Lutzer, cuando le han ofendido, es como, a ver, te lastimaron, te dañaron, te ofendieron, ¿qué vas a hacer? Y creo que ahí es donde este libro toma un lugar bastante particular, ¿no? Porque va más allá de la solución simplista de, bueno, perdona, pasa por alto la ofensa y listo, chao, seguimos para adelante, ¿no? Se mete en temas muy interesantes. Y es también un desafío para uno porque no te pone en posición de víctima profesional. Te da muchas cosas prácticas que tú puedes hacer siendo ofendido. Hay muchas veces, desafortunadamente, dentro del contexto de iglesia, donde uno se ofende y después dice, o sea, primero quiere fingir que no se ofendió en realidad y no va a hacer nada para arreglar la situación hasta que la persona venga y le pida perdón. Y así se abren grietas, se abren brechas enormes entre hasta dos diferentes campos en una iglesia. Yo he visto historias de terror, desafortunadamente, dentro de iglesias locales, donde una falta de iniciativa, tanto del ofensor como el ofendido, crea cosas que duran por años, donde eso es el centro de la vida comunitaria y no es Cristo, desafortunadamente. Sí. Y creo que una de las mayores virtudes de este libro es que habla de las ofensas y asume en la introducción y dice tanto del éxito como del fracaso en la reconciliación. O sea, está lejos de pintar un ideal de sigue estos 5 pasos y todas las ofensas en tu familia y en tu iglesia se van a ver resueltas. Haz estos 3 pasos y creo que ese es el valor de este libro. Asume que puede que haya éxito como puede que no exista ese éxito y que se fracase en el proceso de reconciliación. Y de que hay un montón de tipos de ofensas. Y es muy interesante el capítulo 1 cuando habla de ofensas. Él distingue y habla de la bolsa del dolor, la bolsa de Satanás. No sé si lo tienes por ahí, pero bueno, acá lo tengo. Tengo el libro impreso, dice Biblioteca de Alex Tarasiuk. Ok, lo tengo que devolver, entonces... Si aprovechamos, si estás escuchándonos, si tienes un libro que dice... un libro mío, por favor, regrésamela. Si hay un libro que no tiene tu nombre, toma la iniciativa de devolverlo. Me llama la atención porque él trata de, más que clasificar, dice, mira, fíjate qué cosas son ofensas. Habla de el incumplimiento de una promesa, es una ofensa. Pienso cuántas veces hemos ofendido como padres, ¿no? E ignoramos que esas fueron ofensas, ¿no? La violación de la confidencialidad. Eso sí es más común de lo que uno cree. Sobre todo en ámbitos eclesiásticos. Es una ofensa cuando la confidencialidad se viola y la persona que se ve expuesta no sabe qué hacer. Está ofendida y con justa razón. Por eso, rechazo personal, que puede ser verbal o emocional, sino puede ser también a través del chisme o la calumnia. Una acusación falsa, ¿no? Eso es más común de lo que uno cree, ¿no? Digo algo de alguien porque es lo que percibí. Y el maltrato, ya sea físico o verbal, que deja esas cicatrices. Pero es muy interesante porque a veces cuando hablamos de ofensas, como que decimos, ¡ay, me ofendió! Bueno, ¿pero qué?
Claro. ¿no? Sí, me siento ofendido, pero ¿por qué? Creo que un primer valor de este libro es, vamos a colocarle apellido a la ofensa, porque eso va a implicar qué sigue después, ¿no? Sí, y creo que muchas veces es simplemente, o sea, vamos juntando todo y este libro nos anima a definir qué es lo que estás sintiendo en cuanto a esa ofensa. Lo que me gusta también de este libro es que usa diferentes ejemplos. Está muy bueno, sí. de la Biblia. Usa el ejemplo de Caín, usa el ejemplo de el rey Saúl, de Jacob y Esaú, y diferentes momentos en la narrativa bíblica de José donde también hubo un hacia el problema. final. De José, sí. Y creo que podemos sacar muchas lecciones. Si bien, o sea, hablando acerca del propósito de la Biblia, lo mencionaste al comienzo de este episodio, no son lecciones morales, pero creo que ahí sí contiene lugares o ganchos, podríamos decir, dentro de la narrativa, donde podemos ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando habla acerca de Caín, habla acerca de un destructor. Y habla de un hombre manipulador, un hombre que está y toma de... ¿Dónde lo mencionan? En Primera de Pedro. Que no seas como Caín el destructor. En Judas. Judas. Sí. De ahí saca el término de que es destructor. Porque Génesis no lo menciona. No. Pero ahí es donde hablan acerca de una persona que quiere manipular, quiere... Simplemente busca su propio bien. Y habla acerca de Caín, quien mató a su hermano porque estaba ofendido. O sea, su respuesta ante la ofensa fue tan extremo que terminó matando a su hermano. Y te diría que podríamos hacer un episodio de Caín, ¿no? Sí. Porque es muy interesante. Uno quizás diría, bueno, yo jamás haría lo que hizo Caín. Pero el espiral descendente de Caín empezó cuando él consideró que lo que Dios hizo fue una ofensa para él. Entonces, Caín fue alguien que se transformó de una persona ofendida a un destructor. Entonces, la importancia de considerarte tú, yo he sido ofendido. Ok, el problema es del que me ofendió. No, espérame. Caín es un ejemplo, quizás, de todos los que menciona Lutzer, es de los más así gráficos, vívidos, de, mira, no es que Dios le ofendió. Él se sintió ofendido por lo que Dios determinó. Es más, se acerca y le dice, hey, Caín, ¿por qué estás así? O sea, Dios, sin haber hecho algo malo, aún así Dios le busca, pero Caín decidió estar ofendido. Decidió dar rienda suelta a su enojo, a su ira y a todo lo que vino después. Me recuerdo ahora del libro, hago link con el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, porque uno de los síntomas de una espiritualidad emocionalmente enferma es negar sentimientos de enojo. No, ¿sabes quién fue el que negó enojo? Fue Caín, mira cómo le fue, ¿no? Entonces, creo que sí, cuando hemos sido ofendidos, no nos damos cuenta del potencial que podemos llegar a tener por no tratar esa ofensa. Sí. ¿No? El potencial para el mal. Sí. Y mucho de lo que se habla en este libro tiene sus hipervínculos, como dijiste, en los otros libros que habla acerca de una identidad, porque cuando vas sanando tu identidad se te hace más fácil perdonar. Pero esto está enfocado específicamente en este tema y profundiza mucho más. Entonces, si eso ha sido tu caso, si has sido ofendido, entonces este libro, cuando le han ofendido, sirve mucho. Totalmente. Y hay otro capítulo muy interesante como para mencionarlo, pero no lo vamos a leer el libro acá, que la idea que te lo puedas conseguir y comprar, es el esquivar las flechas, y habla ahí de Saúl y David, ¿no? Y cómo parte de la estrategia en las ofensas es saber esquivar las flechas y no transformarte en pensando en Saúl, alguien que se ofendió, ¿no? Por lo que la gente habló de David. Se sentía amenazado. Totalmente. Y él dice, hay un flechero en usted, y hace preguntas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿tengo envidia de los que tienen más influencia o recursos?
¿Cómo reaccionaría si alguien en la iglesia me dijera que renunciase a ese ministerio para que alguien me reemplace? Deseo a veces que alguien reciba lo que se merece por lo que dijo o hizo contra mí o contra un amigo mío. ¿Le cuento a la gente la injusticia que me han hecho? Mira qué interesante, esperando simpatía o intentando que la otra persona se vea mal. Bueno, dice Lutzer, probablemente si respondiste de forma afirmativa a estas preguntas, hay un flechero en ti, ¿no? Y nos transformamos en, ya no Caín, sino en un Saúl que empieza a lastimar a otros, ¿no? Y eso pasa por no tomar la ofensa y tratar de resolverla correctamente. Sí, y por medio de estas preguntas, yo creo que Lutzer va detrás de esas excusas que nosotros ponemos en cuanto a evadir la confrontación o hablar acerca de nuestra ofensa para mostrar, ¿ves? O sea, tú solamente estás esperando que esa persona caiga, que le vaya mal y después te vas a sentir vindicado. Pero en realidad tú estás ofendido y por eso estás actuando como estás actuando. Entonces es mejor ir y arreglar el asunto que volverte un Saúl en ese sentido. Entonces, sí, yo creo que, después habla acerca de cristianos en juicio. Si soy sincero, tengo que volver a leerlo para ver si va de acuerdo con lo que hemos... No nos vamos a meter en ese capítulo. Cualquier cosa puedes escribirle escuchar a él Erwin Lutz. o escuchar las herejías que dijimos nosotros en ese episodio de Tribunales, ¿no? Y termina el libro hablando de la reconciliación. Habla del costo, del alto costo que tiene la reconciliación, pero me encanta, o sea, no es que me encanta porque me gusta que sucediese así, sino por lo real que es el último capítulo, que es el capítulo 9, que es cuando no hay reconciliación, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es muy gráfico y claro de que, ¿sabes qué? Puede haber situaciones en las cuales no se va a lograr la reconciliación. Pero eso no significa que no pueda perdonar, no significa que no pueda cerrar esto de la ofensa y puede darse, ¿no? Y él habla acerca de 3 diferentes etapas o escalas de reconciliación, ¿no? Sin reconciliación, reconciliación parcial. Y después reconciliación completa. Uh-huh. Y bueno, yo creo que aún en la vida de uno puede ver diferentes aspectos de ese asunto. ¿Qué sucede con una persona que haya muerto? Claro. Es una pregunta que recibimos muchas veces. Sí. ¿Cómo te reconcilias con una persona que ya murió? Bueno, en ese sentido sería una... No sería con reconciliación, pero sí es perdón de un lado. De un lado. Y por eso, en ese sentido, es muy... Por ejemplo, aún ante una situación de abuso, no se recomienda necesariamente, es algo que es una opinión muy personal, no, tienes que ir y reconcíliate con el que te abusó. No, espérame, eso es retraumatizar a la persona. Imponerlo, ya después en su libertad es diferente, pero desde el punto de vista unilateral, por eso perdón se establece como algo unilateral. O sea, dejo de ir esos sentimientos de venganza, de ira, de que tenga lo que se merece, uh-huh. ¿no? Y al final el perdón, al ser unilateral desde la persona que ha sido ofendida, es liberador para la persona ofendida, ¿no? Y reconciliación ya puede darse, como puede no darse, según el caso. Recién hablaste que fue, creo que en la escuela bíblica, ¿no? En la última que tuvimos en la iglesia, cuando hablamos de cielo, ajá, sí. De resurrección y esperanza eterna, que recibimos muchas preguntas relacionadas con cómo cierro temas con personas que murieron. Uh-huh. ¿Cómo puedo...? Bueno, en este caso, si has sido ofendido con alguien que ya no está físicamente, aún el libro provee ciertas herramientas para decir, ¿sabes qué? Cierra eso. Es posible vivir en la libertad que tienes en Cristo. Quizás lo que no se va a lograr va a ser la reconciliación, porque claro, la otra persona ya no está, uh-huh. ¿no? Pero eso no significa que no se pueda cerrar el círculo. Correcto. y que la ofensa pueda quedar... que pueda haber sanidad de parte de Dios. Sanidad, ¿no? Y perdón. Totalmente. Perdón no requiere que la otra persona esté de acuerdo. Tú uh-huh. puedes perdonar a una persona aun que no estuviera de acuerdo. El ejemplo sería Jesús en la cruz, ¿no?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese sentido yo creo que es muy bueno el ir profundizando en este tema, porque ¿sabes qué? Yo creo que incluso leyendo este libro pueden saltar en tu propia mente y corazón cosas que ni siquiera sabías que estabas arrastrando. Porque muchas veces vamos justificando nuestras actitudes y sentimientos a tal punto de que nosotros negamos el hecho de que algo nos ofendió. Claro, porque el ser ofendido o resalta inmadurez en mi parte, porque así como Caín, ¿no? Claro. O sea, me ofendí por algo que no tendría que haberme ofendido. O una falta de proactividad donde me ofendió y tendría que haber hablado, pero no hablé. Y muchas veces no queremos lidiar con eso, entonces ponemos excusas encima. Y el leer este libro puede hacer que salte y que traiga a la luz ciertas cosas donde, ¿y ahora qué hago con esto? Sí, y si no tienes el problema, probablemente lo tengas. Entonces, como vivimos en un mundo caído, somos raza redimida, pero no glorificada, ¿no? Es inevitable. Y un libro primo de vamos a mencionarlo solamente, es el libro de Pacificadores. Este sería lectura opcional. Opcional, exacto. De esas que uno menos va a leer, pero bueno, queremos colocarlo porque también es muy práctico. Sí, ¿no? sí. Ahora, tú tienes el libro físico y también el libro físico de Cuando le han ofendido. En cuanto a tamaño, el libro de Lutzer es un tercio fácilmente de Pacificadores. Sí, es un tercio. Un tercio. Y un poquito menos. O sea, es la guía práctica. Para mí, por eso gastamos más tiempo en el de Lutzer. Correcto. El otro es un recurso extra de claro, bueno, casi en esta conversación casi repasamos todo el libro de Lutzer. Entonces, simplemente lo vamos a mencionar. Sí, de Sandy es muy buena, es muy completa. Sí. Completo. Porque el hombre él tiene un ministerio de reconciliación. Peacemaker en Estados Unidos, ¿no? Sí, su idea, o sea, él trabaja con iglesias, él trabaja con organizaciones paraeclesiásticas y aún cualquier organización. El que quiera acudir a ellos. Es de arbitraje. Es un ministerio de arbitraje. Es muy interesante. Entonces, él muestra la gama completa de todo tipo de ofensa o roce que pueda existir. Y él indaga y profundiza en cada una de estas cosas. Sí, y está muy bueno. Él provee algo, si lo lees así rápido, vas a decir, qué básico, porque habla de cuatro pilares, ¿Cómo puedo glorificar a Dios en este conflicto? Primero, sacar la viga de mi ojo. Segundo, sacar la viga de mi ojo. Tercero, restaurar con humildad al otro, basado en Gálatas capítulo 6. Y después, buscar la reconciliación. Pero para mí, quizás con eso terminamos el episodio de hoy, y lo hablábamos, ¿no? Acá el autor habla de esta loma resbaladiza, ¿no? Y cómo coloca, ¿qué sería? ¿Un semicírculo? ¿No? Hay dos extremos. Ante la situación de conflicto hay lo que se espera son las respuestas de paz, ¿no? Que implica hacer la paz. Y los dos extremos está respuestas de escape, que es simular la paz, y respuestas de ataque, que es romper la paz, ¿no? Y mencionabas algo interesante, los dos extremos. Sí, los dos extremos. El escape más extremo es el suicidio. Y el escape o la agresión. La respuesta de ataque. La respuesta de ataque más extremo es el asesinato. Entonces va toda la gama. Es de suicidio a asesinato. Lo tengo acá, dice, por ejemplo, ante un problema en un lado de esta, como es un semicírculo, por eso le llama loma resbaladiza, hay gente que prefiere simular la paz, entonces huye o lo niega. ¿No? Ya mencionaste suicidio. Y las respuestas de ataque, romper la paz, tiene que ver con agredir al otro, estar en un litigio legal o terminar matándolo. Pero lo que a mí más me llama la atención es que dentro de las respuestas de paz, que tiene que ver con hacer la paz, ser un pacificador, la gama es bastante amplia. Y creo que personalmente es lo que a mí más me llama la atención. Él dice, por ejemplo, puede ser que quizás la situación lo mejor sea pasarlo por alto y ya está.
O sea, no significa que todos y cada uno, porque imagínate todos los... Santiago capítulo 3, versículo 2, todos ofendemos y muchas veces. Sí. O sea, imagínate todas y cada una. Hay cosas que es sabio pasar por alto, pero hay cosas que no. Entonces, el libro provee herramientas como para decir, mira, aplica discernimiento, puede que quizás sea una reconciliación y las cosas terminen bien, quizás va a ser necesario negociar ciertas cosas, otra es entrar en una mediación con un arbitraje, o quizás ya estar en una situación de rendición de cuentas para decir, bueno, ¿sabes qué? Para que esto siga funcionando bien, vamos a rendirnos cuentas entre lo que estamos haciendo para que avance. Totalmente recomendado, pero sí, es el libro amplio. Sí, bastante. Y hay varios libros asociados a este libro. Hay uno que es Guía Rápida, algo así, o para resolver conflictos, también del mismo autor, de Ken Sande, y hay en su página web, tiene que tener algo vamos a colocar el link de su web, de su ministerio. Sí, o sea, esta es una traducción, la mayoría de lo que él hace es en inglés. Sí. Ahí se puede aprovechar la mayoría de sus recursos. No sé si esta lo tiene en Kindle. En español. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Solamente lo tienen, o sea, como libro físico, pero igual... Colocamos el link. Sí. Si lo quieres, también habla con nosotros. Tenemos nuestros contactos en el inframundo literal. Bueno, si hay alguien que quiera auspiciar, acá está, dice, Resuelva los conflictos cotidianos, de Ken Sande. Es un libro más corto. Okay. Es como una edición cortita de este libro. Hay algo de material de él en español, pero no es mucho. Así que... Bien. Bueno, esperamos haber dado un par de recursos, herramientas para este tema de vivir en comunidad. Así es. Así que bueno, gracias. Nos vemos próxima semana. La próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.